¿Me dejas Que que vaya por mi libro electrónico? dice que vas a hacer Aunque... pis. ¿Eh? Vas a hacer pis ya. Aquí se viene meada, ¿eh? No voy a hacer pis. Ah, No. porque lleva por acá pañal. Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben, también las personas que lo leen, fundamentalmente las personas que los leen, y no sé, y los propios libros. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la mujer que susurra a los oídos de los gatos, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Bueno, un poco triste. ¿Por qué? No, porque ha habido una epidemia de diferentes cosas con los gatos. Había un gatito que venía a verme todos los días y lo envenenaron y, en fin. A veces los gatos también lloran. Los gatos también lloran. Episodio 84 correspondiente al mes de diciembre del año 2025, último episodio de este año, porque el siguiente será ya... Perdón, que he movido el portátil. El siguiente será ya para el mes de enero del 26, justo antes de Reyes, lo cual nos llevará a pedir luego una cosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué libros? Que ya los anunciamos, lo que íbamos a leer este mes, pero por Sí, pues recordarlo. bueno, aparte de las desnoticias que nos vas a contar tú, Fernando, vamos a hablar de Abel, de Alessandro Barico, un western italiano, spaghetti western. Después vamos a hablar de cuentos, en la sección cuentos en los que quedarse a vivir, vamos a hablar de Color Fin del Mundo, de Patricia Esteban Erlés. Y después vamos a contar, no sé si tienes algún oído por ahí, algo así, yo no. Después vamos a contar qué vamos a hacer en enero. Va a ser un programa muy, muy light, ¿no? Bueno, todo Una depende de cosa, las noticias que nos tengas reservadas, pero hoy tenemos mucha suerte con la sección Cuentos en los que quedarse a vivir, porque hemos recibido muchos comentarios y es maravilloso, porque además este cuento le tengo muchísimo cariño, a todos los demás también, pero bueno. Y sí, bueno, tenemos incluso un comentario de la autora, así que ya, ¿qué más podemos pedir? sí, ten en cuenta que es cierto que es un programa light, pero que se emite en medio del puente, que la gente estará por ahí de excursión, viendo a la familia, a los amigos, entonces tampoco está mal que sea light, ¿no? Podemos a la gente tiene otras ocupaciones durante este Y puente. luego viene la Navidad y, en fin, La ¿de dónde Navidad, van a sacar tiempo para oír un podcast muy largo? claro. Así A ver, que la gente tendrá que ir a ver las luces, el Cortilandia y estas cosas, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con desnoticias, ¿vale? Tengo tres, lo que no sé si comentar las tres o no. Venga, sí, porque como decimos que va a ser live, pues bueno, voy a aprovechar mis 15 minutos de gloria. Venga, empiezo por la primera. Esta, pondré una foto ahora, ¿vale? Y esto se llama la Isla de las Muñecas, en la Ciudad de México, en México, Distrito Federal. Bueno, pues la Isla de las Muñecas en la Ciudad de México es famosa porque hay muchísimas muñecas colgadas en los árboles que hay dispersos por la isla. Hay una islita Ostras. y hay muchos muñecas colgadas en los árboles ¿no? por toda la isla. Todo esto comienza con Julián Santana, quien en los años 40 se aisló en una pequeña isla eh, y encontró, bueno, porque parece ser que México, bueno, pues tiene una zona pantanosa, etcétera, ¿no? La Ciudad de México. Entonces se forman islas, canales, acequias, ¿Eso pantanos, será en etcétera, ¿no? Xochimilco o algo así? No tengo ni idea. Ah. Entonces este señor, Julián Santana, se aisló en una pequeña isla a raíz de encontrar el cuerpo de una niña ahogada y de una muñeca flotando en los canales. Entonces se obsesionó y el hombre se quedó ahí aislado. Entonces, él creyó que esa muñeca que había encontrado flotando junto a la niña era un talismán y que le protegía de los fantasmas. Así que comenzó a coleccionar muñecas que la gente tiraba a la basura, que se encontraba por la calle, que le regalaban, y las empezó a convertir, o sea, a colgar en árboles, ¿no? Como amuletos, como tótems protectores, ¿no? de su isla para evitar que le llegaran los fantasmas. Este señor murió en 2001 y
esa isla comenzó a convertirse en una atracción turística, hasta el punto que Lady Gaga tiene un vídeo filmado allí. ¿Vas a poner Em, algún trocito de vídeo o una foto? No, pues no lo sé. porque va contra los derechos de autor, a lo mejor una imagen Igual con los sí. derechos de autor nos lo tira YouTube abajo, es mejor que no. Pondré fotos de la isla. Bueno, esto viene de que en la Ciudad de México vive, o sea, está dividido en 16 demarcaciones territoriales. Son más grandes que barrio, ¿no? Porque la Ciudad de México es grandísima. Y una de ellas hacia el sur de la ciudad es Xochimilco, que está llena de canales. Lo que te he dicho. ¿Me has dicho Xochimilco? Xochimilco, sí. Yo he estado ahí en Vale. Xochimilco. ¿Has Mira, estado? Pues te ahí. puedo mandar una foto de Xochimilco para que la ponga. Bueno, pues Si encuentro mi Xochimilco foto. en la antigüedad era un lago, pero se empezaron a rellenar partes de ese lago para en las partes que cubría menos con materiales desechos y se fueron creando pequeñas islas, ¿no? Atravesadas por canales, bueno, rodeadas por canales. Y en una de ellas es la isla esta, bueno, pues, espera que estoy leyendo en diagonal. Vale, pues eso, ¿no? Que una de esas islas es donde se fue a vivir este hombre y que contó esa historia, ¿no? Que puso esas muñecas a raíz de eso. Claro, evidentemente, la gente lo que decía es que este tío estaba loco, pero su locura creó la isla esta que, que he mostrado aquí, con muchas muñecas que realmente encontraba flotando con los canales o en la basura. Y creo todas Ajá, estas imágenes que qué habéis visto. curioso. Es Pues curioso. recuerdo un Quiero una foto viernes de tuya en Xochimilco. en Xochimilco. A ver si se ve de lejos la isla de las muñecas. No creo, no lo recuerdo, pero recuerdo un viernes creativo que puse una foto de unas muñecas ahí colgadas de una manera extraña mira, tenemos gatita en el podcast de hoy. Hola, turquesa. Mi gata está llorando porque porque la acabo de recoger y ha pasado un Está tiempo fuera sensible. de casa. Sí, está sensible, pero es muy bonita. Tiene los ojos del color del podcast. Y el nombre. Hala, vete. Bueno, pues esta era mi primera desnoticia, ¿vale? Ahora Qué voy a chulo, pues quiero ver fotos de la isla de las muñecas. vídeo, por cierto, de Lady Gaga, la canción se llama El baile de Dead Dance, el baile de la muerte. No, Ujú, el baile muerto, baile muerto, y está rodado en el año 2025, septiembre del 25, o sea, perdón, o sea, hace nada, ujú. un par de meses. Lo que pasa que en el vídeo parece ser que las muñecas se mueven, bailan, ¿no? Evidentemente eso no ocurre en la vida real. Bueno, pues esta era la primera noticia que tiene muy poco, tiene muy de literario en cuanto a la historia, pero tiene muy poco de libros, ¿vale? Ahora sí que te voy a contar una historia de libros que me ha entrado en mi buzón de desnoticias esta mañana. Ujú, Esto es maravilloso. Bueno, va sobre bibliotecas, ¿vale? Bueno, todos sabemos lo que es una biblioteca, ¿no? Y la importancia que tiene una buena biblioteca en cualquier lugar para dinamizar la cultura y democratizar la cultura, sobre todo, ¿no? El que puedas acceder a cualquier o casi cualquier libro, casi cualquier recurso literario o no literario es muy importante, ¿no? Porque, bueno, que al fin y al cabo los libros cuestan dinero, cuestan bastante dinero. Quizá no tanto como otras cosas, porque un libro lo puedes tener en tu casa, releer miles de veces y al cine solo vas una vez y cuesta casi más el cine que un libro y un concierto de rock, ya ni te cuento, o sea, te puedes comprar una docena de libros con lo que te cuesta ir a un concierto, pero bueno, pues siguen siendo caros. Por ejemplo, esta semana en la biblioteca pública de Troy está en Michigan, hay 5 eventos, tiene 2 sesiones de rimas, ¿no? Bueno, para mí niños menos de 3 años, y luego hacen una cosa que se llaman el Book Mobile, que lo que hacen es como un desfile por la ciudad con libros. ¿Vale? Llevan como
carros con libros, pues para que la gente los coja y les toman nota de lo que se llevan, y en vez de tener que ir a la biblioteca, te hacen un desfile por la ciudad y tú coges el libro de los que llevan ahí. Bueno, pues está muy bien. Pero en esta biblioteca de Troy, hace una década, estuvo a punto de desaparecer. Ujú. Troy es una ciudad de Michigan, que está situada como a una media hora al norte de Detroit, que tiene unos 85.000 habitantes. Y bueno, pues durante el año 2008 al 2015, durante toda esta crisis económica tan brutal, tuvo problemas presupuestarios la ciudad, ¿no? El municipio tuvo problemas presupuestarios. Entonces, en el año 2009, el gobierno de la ciudad pidió un aumento de impuestos para financiar carreteras, seguridad pública y para mantener la biblioteca abierta, porque no tenían dinero para todo. La biblioteca tiene una serie de gastos, necesitaban aumentar los impuestos para poder mantenerlos. Entonces, la ciudad convocó unas elecciones y perdieron. Los Vaya, ciudadanos decidieron votar en contra de de la subida de impuestos para mantener la biblioteca abierta. Bueno, el alcalde o el concejo, como sea en Estados Unidos, ¿no? No se quedó conforme, volvió a hacer una nueva propuesta y con un incremento de impuestos menor para seguir intentando salvar la biblioteca. Entonces la volvieron a presentar, porque ahí debe ser muy habitual, ¿no? No es como aquí, que hay, digamos, como referéndum para muchas cosas. Volvió a presentar un proyecto para subir los impuestos y lo presentaron a los ciudadanos para que lo votaran. En el 30 de 2011, no, perdón, en 2011, y volvieron a perder, ¿vale? No cejaron en el empeño y lo intentaron una tercera vez y dijeron ya a los ciudadanos, mira, tenemos que subir los impuestos porque si no la biblioteca se cierra el 30 de junio del 2011. No hay dinero para ir más allá de esa fecha. Si no sube el impuesto, que lo que estaban pidiendo era subir un 0,7% los impuestos. O sea, lo que aquí donamos a iglesia o otros fines y tal en la declaración de la renta, ellos lo pedían para mantener la biblioteca abierta. Entonces, volvieron a lanzar una campaña, o sea, perdón, un referéndum a los ciudadanos para ver si esto salía bueno, adelante. no salía adelante, ¿no? Entonces, los ciudadanos que estaban en contra de subir los impuestos para mantener la biblioteca abierta se volvieron muy proactivos y muy virulentos para evitar que se subieran los Cierre. impuestos hasta el punto de que aparte de que fueron muy rudosos en redes sociales y tal, salió una organización llamados Salvaguardia de las Familias Americanas, y este grupo llamado Salvaguardia de las Familias Americanas se alió con los que se oponían a la subida de impuestos, pero dijo que no solo no quería que se subieran los impuestos, sino que consideraba que el concepto propio de biblioteca era un concepto antiamericano y erróneo, y lo que organizaron fue una quema de todos los, como daban por hecho que no iba a salir adelante la, las elecciones, o sea, esto, organizaron una quema de todos los libros de la biblioteca 3 días después del 30 de junio, o sea, en torno al 3 de julio, justo el 4 de julio, más o menos, ¿no? Para el 4 de julio, que ya no podía la biblioteca funcionar, organizaron una quema de todos los libros de la biblioteca, ¿vale? Y empezaron a repartir pegatinas y poner cartelitos, aquí vamos a quemar, coge tu libro y quémalo, bueno, cosas de estas, ¿no? Se O sea, celebró, ¿y alguien quiso grabarlo en plan Fahrenheit o no? bueno, espera que te sigo contando. Joder, Eh, todavía. Dice, algunos de los ciudadanos más apáticos de Troy, de la ciudad, estaban un poco indignados con la idea esta de quemar los libros, pero salvaguarda de, como he dicho que se llamaban esta gente, salvaguardia de las familias americanas, duplicó sus esfuerzos y empezó a argumentar que el único libro bueno era un libro que se usara como encendedor. Su campaña fue noticia nacional, salió en todos los periódicos y en la televisión americana, avergonzando un poquito a los ciudadanos de Troy, y cambió el debate en torno a la biblioteca o sea, en torno a subir los impuestos para mantener la biblioteca respecto a la propia necesidad de la existencia de una biblioteca, ¿no? Se gira un poquito el debate. Bueno, ¿qué pasó? Que en esas elecciones se aprobó el aumento de impuestos para mantener la biblioteca, ¿vale? Con lo cual la biblioteca siguió abierta, como te he dicho, ahora organizan desfiles y todo ese rollo, ¿no? Y
se explicó después de las elecciones que todo esto había sido una campaña de marketing de la compañía, de la empresa de publicidad Leo Burnett, que había querido evitar el cierre de la biblioteca, generando una campaña publicitaria mintiendo en todo para hacer que los ciudadanos que no iban a votar, fomentar que fueran a votar, ¿no? Para Ah, salvar mira, la biblioteca. mira, mira. Entonces, de esta manera lo que hicieron fue atener la atención emocional de la gente y te he dicho que lo dijeron después, no, lo dijeron justo el día de antes de las elecciones. Justo el día de antes de las elecciones dijeron, esta campaña es mentira, no existe ningún grupo que vaya a quemar, pero os hemos hecho pensar si realmente tener una biblioteca es importante o no, porque cerrar una biblioteca es tan absurdo como quemar los libros de una biblioteca. Entonces fomentó que la gente fuera a votar y votaron a favor de subir los impuestos y mantener la biblioteca abierta, que hasta el día de hoy sigue abierta, en Menos Troy, mal, Michigan. menos Estaba mal. Ya no me sufriendo. vas a hacer, lo he pasado fatal, me ibas a hacer llorar. Pues yo que la he leído esta mañana digo, esto es maravilloso. Mira, pues hay ¿Sí? alguien que ha escrito un libro precisamente para también fomentar el voto contra la extrema derecha. Bueno, y Dani Martín está haciendo también una campaña para evitar el voto para que la gente vaya a votar. Está diciendo Dani Martín, que el del canto del loco, está diciendo a la gente que no vote, que le demostremos a los políticos que no nos importan o que no sirven para nada, con lo cual va a conseguir que la gente vaya a votar. Eso esperamos. Pues Sí, pero esto. bueno, pues eso. Sí, lo que pasa es que esto es como disfraz. O sea, dice, ¿te quieres poner en este extremo? No, no, me voy a poner en el extremo más extremo de tu extremo. O sea, me voy a ir más allá, ¿no? Sí, Entonces, sí. Alguien pues podía tú, hablar de quemar los hospitales y los colegios públicos para privatizarlo todo y a lo mejor alguien se daría cuenta de que no, está bien. Y tenemos una tercera y desnoticia, ¿no? tenemos una tercera. A ver, venga, hemos estado en México, hemos estado en Estados Unidos, en Michigan, en Troy, Michigan, hemos estado en Ciudad de México y hoy nos vamos a Japón. Japón, muy ¿Sabes? bien. Japón. ¿Tú sabes lo que es el Kisotenketsu? Me encantaría, pero todavía no. Bueno, bueno, pues me voy a ir, ahora voy a dar un salto mortal hacia atrás y me voy a ir a la antigua Grecia, ¿vale? Grecia. A la antigua a Grecia. Tú sabes, Aristóteles, llega Aristóteles, escribe la Pensaba, poética. pensaba que ibas a ir a Japón ya que estabas en Estados Unidos por el otro lado, pero no, Ah, te vas por Europa. sí, Vale, sí. vale. No, no, me he ido a Japón, pero vuelvo a Grecia. Ah, vale. Aristóteles, hace unos cuantos milenios, escribe su poética, ¿no? Y habla un poquito, pues, de la forma de contar las historias y tal, y entonces crea el canon de la estructura literaria tradicional occidental. No sé cómo se dice ahora, cuando estudiábamos tú y yo, era presentación, nudo y desenlace, ¿no? Se Mm, presenta el asunto, se enmaraña, se hace un nudo y luego se desenlaza, ujú, se quita el lazo, ¿no? Y se vuelve a tal. Y entre medias lo que ocurre es que hay un conflicto, el protagonista quiere obtener algo, el antagonista no quiere que lo obtenga, se enfrentan, hay un conflicto y ahí se produce un cambio, ¿no? Tanto el antagonista como el protagonista tienen algún cambio en el proceso. Bien, esa es la estructura occidental de contar las historias, pero no es la única estructura que existe. Los japoneses, y no solo los japoneses, sino porque esto es algo común en China, en Japón, en Corea, por ejemplo, ¿no? En todo el extremo oriente, ellos tienen otra estructura diferente, que es la que te he dicho, el Kisho Tenketsu, ¿vale? ujú, Que es una estructura narrativa en 4 actos, ¿vale? Por ejemplo, las películas de Ghibli ujú. normalmente tienen esta estructura. Ajá. Los videojuegos, por ejemplo, Mario, el Mario Bros, el original, ¿no? De este de Salvar a la Princesa, tiene esa estructura también. Y luego muchas historias estas de terror japonesas, el J-horror que llaman, ¿no? El horror japonés, pues El Pozo, El Anillo, todos estos tipo de películas también tienen esa estructura. Vale. En la narrativa occidental, ¿qué te he dicho? El protagonista hace progresar la historia, hay un conflicto y el protagonista cambia. En la narrativa oriental, la fuerza motriz de la historia no es el conflicto, sino la causalidad, ¿vale? Por Ujú. ejemplo, aquí donde lo he leído, ¿no? Te hablan de un ejemplo que dice una persona honesta ayuda a un animal y como consecuencia, como causa, a raíz de causa-efecto, le empiezan a ocurrir cosas buenas. Y un vecino lo imita y la conclusión es que la honestidad tiene recompensa, ¿no? Entonces, como todo es la causalidad,
realmente en la forma de escribir japonesa, la motivación del personaje tiene poca importancia, ¿no? Y la conclusión de la historia puede tener, y eso es cierto que yo lo he observado muchas veces, que la conclusión de la historia, cómo acaba la historia, puede tener que ver con la historia o no. A veces te quedas como en el final, ¿no? De las películas japonesas diciendo, ¿y esto? ¿Por qué? ¿A qué viene Ya. esto ahora, no? ¿Qué significa Kisokenketsu? Ki significa introducción, Sho significa desarrollo, ¿vale? De personajes, ¿eh? Aquí no estamos hablando de conflicto, no es solucionar un conflicto, es la evolución del personaje. Lo que le importa a los orientales es cómo evoluciona el personaje, ¿no? Ki, introducción, Sho, desarrollo, Ten, giro, se produce un cambio o un giro inesperado en la vida de los personajes, y Ketsu, conclusión. El foco, como te digo, no está en el conflicto, sino en el cambio y el aprendizaje. Por ejemplo, venga, vamos a poner en Ghibli. Mi vecino Totoro o Kiki Delivery Service. En Totoro dice, las hermanas conocen a Totoro, que sería la introducción, ¿no? Ujú. El cambio sería que una de ellas, Mei, se escapa, y el Ketsu sería que se reconcilian, ¿no? Que vuelve a casa y se reconcilian. Eso, como no hay un conflicto, para un espectador occidental resulta raro, resulta como muy exótico, ¿no? Dices, sí, pero si no se han peleado, no hay un conflicto, es que se escapa, que la vas a buscar y la traes otra vez, ¿no? Pero para un oriental eso es muy importante. En los videojuegos, por ejemplo, también pasa. Pues es eso, ¿no? Que cuando tú ves películas japonesas o coreanas o chinas, muchas veces te quedas con la sensación de que no pasa nada, ¿no? Estamos acostumbrados en la forma de contar occidental a que las cosas tienen que pasar y tiene que haber un conflicto y me tengo que enfadar contigo y uno de los dos va a ganar y no sé qué, ¿no? Para los japoneses y los orientales eso no es así, es lo que aprende el personaje. Lo importante es el aprendizaje del Lo que pasa personaje. es que yo creo que es un poco una manera que es la manera de mirar eso, porque yo sí que veo, por ejemplo, tanto en Totoro como en otras yo soy muy de películas de Ghibli y, por ejemplo, estoy pensando en El castillo ambulante, que hay una guerra y hay un hombre que se convierte en pájaro y entonces... Y la chica que le han puesto una maldición y es una vieja, no puede decirle a nadie que es una vieja porque tal, pero cuando se emociona se vuelve joven. Y entonces hay un punto y luego te vas dando cuenta que cada personaje tiene una maldición encima y se deshace ese conflicto de alguna manera, que si quieres es que los personajes cambian, pero se deshace el conflicto cuando los personajes se liberan de esa maldición, se termina la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y en Chihiro también los padres se ponen a comer ahí, se convierten en cerdos y la niña tiene que salvar a sus padres de que se han convertido en unos cerdos, pero dentro de eso vive otras aventuras, ¿no? Sí Sí, que, no, sí pero, que se genera una cosa un poco extraña, ¿no? Porque no es tanto la resolución del conflicto, no es lo importante, sino lo que se vive en eso, lo que los personajes viven y lo que cambian, sí, pero al final cambian porque han vivido un conflicto de alguna manera, ¿no? Todos, no sé, creo que porque hacen un viaje también, como Ulises. sí, lo que pasa que aquí lo que se refiere que no es el motor del cambio es el personaje y es la evolución del personaje, no es el conflicto en sí. Quiero decir, es el crecimiento. Son muchas películas de crecimiento. Y por eso muchas veces hay mucha escena muy lenta, porque se trata del aprendizaje. Hay otras obras, por ejemplo, que están mezcladas tanto es que, por ejemplo, el viaje de Chihiro dice, combina o sea, Ghibli combinó en el viaje de Chihiro tanto la estructura occidental Ah, como, vale. como la Claro, y a lo oriental, mejor ¿no? en el castillo ambulante o en la isla en el Sí. aire, pues también te hace una mezcla que al final. Pero que dicen que eso es parte de la extrañeza con la que miramos muchas veces cómo se cuentan las historias en estos Ujú, países, ¿no? Fíjate, dicen que no solamente los orientales han utilizado esta estructura, sino que esta estructura se ha copiado en autores o autoras occidentales que querían generar en su historia una sensación incómoda o de extrañeza, ¿no? Por ujú. ejemplo, ¿qué autora y qué cuento que tú has leído y yo también, y hemos comentado alguna vez, crees que utilizó esta estructura en 4 actos en la cual realmente no es tanto el conflicto, sino el viaje del personaje?
Es muy curioso. Yo cuando lo vi no me hubiera dado cuenta nunca, pero aquí pone que fue así. Shirley Jackson, La lotería, ¿vale? Dice que en la lotería utilizó deliberadamente esta estructura de 4 actos en vez de una estructura tradicional occidental para generar Mm, una sensación de extrañeza en la lectura. Pondré también un cuadro de la diferencia gráfica, digamos, en la estructura de 3 actos respecto a la estructura de 4 actos, de cómo los japoneses lo que hacen es alargar mucho un final anticlimático. O sea, normalmente ujú. nosotros estamos acostumbrados a llegar a Marvel, ¿no? Llega la batalla final y ganas y luego hay 3 chistes, ¿no? Ya para relajar la tensión, pero tal. Pero mientras que los japoneses alargan mucho los finales por esa historia de que realmente lo que les interesa a ellos es el viaje, el aprendizaje, etcétera. Y estas 3 cosas te quería contar hoy, Ana. Muy bien, muy, muy interesante todo, como siempre, Fernando. Bueno, como hacemos últimamente, pues, el mes pasado os anunciamos qué libro íbamos a leer este mes, por si queríais leerlo con nosotros, que en este caso es el libro Abel de Alessandro Barico, del autor italiano Alessandro Barico, y como ha dicho Ana antes muy acertadamente, no lo había pensado, es un auténtico spaghetti western, porque es una novela de vaqueros escrita por un italiano, ¿no? Entonces, un spaghetti western. Mm. Y, ¿qué iba a decir yo? Yo no sé, iba a decir, no, y Alessandro Barico todos sus libros los titula con palabras de 4 letras, pero no es cierto. O sea, No. Seda y Abel sí, y el resto ya no lo sé. ¿Quién es Alessandro Barico? Cuéntanos algo y cuéntanos algo de esta novela. Pues Alessandro Barico nació en Turín el 25 de enero de 1958. Es un escritor, dramaturgo, crítico musical y periodista italiano. En el año 1993 obtuvo el premio literario Viareggio Repacci por su novela Océano Mar. En 2017 la Universidad de San Martín lo declaró doctor honoris causa. En 2024 recibió el premio especial Lattes Grinzane. Es licenciado en filosofía y pianista diplomado por un conservatorio, no nos dicen quién. Y así de 4 letras tiene Seda, City y Abel. Y a ver, Lo pues demás, primero, bueno, hay alguno que tiene el The Game, Mr. Win, o sea, se ve bueno, que es casualidad. Y bueno, pues esta novela que no tengo aquí ni un resumen ni nada, pero la he leído, entonces puedo hablar de ella un poco. Es un western, hay un protagonista, está su familia, sus hermanos, sus padres, su pareja, ¿no? Y son capítulos relativamente, bueno, no sé cuántos capítulos son, la verdad, la novela. A ver un momento, que aquí me viene. Sí, los capítulos empiezan con la primera frase del capítulo y son capítulos más o menos cortos, en la que cuenta su historia, pero no es una historia, no está contado de manera lineal, sino que va dando saltos en el tiempo. Entonces, de esa manera, te cuenta lo que te quiere contar, no es como si tú lo haces lineal, tienes que contarlo todo o justificar un poco los saltos, ¿no? Aquí no justifica nada y te da las pinceladas que te quiere dar de la historia de sus padres, de sus hermanos, de sí mismo, de lo que pasa. Y bueno, el protagonista es un pistolero que es el mejor pistolero del sitio en el que están, que no sé si. ¿Tú te acuerdas si el sitio está definido? pues la verdad es que no. Es porque hablan siempre del sur y del norte y el no sé qué, pero no sé si lo llegan a Mm. decir. De todas maneras, es un pistolero, pero no es un forajido, quiero decir, No, no, es un, es es un un ayudante del sheriff, sheriff, un sheriff. es un sheriff, sí. Y además cuenta que siente una vibración, es que es la primera frase, siente una vibración, entonces disparo. No sé, es como una vibración, desenfundo y disparo. Un minúsculo temblor del mundo, eso es. Es como muy poético el western, ¿no? Es curioso, ¿no? Un western que está lleno de poesía. También creo que lo fundamental de esta novela es el tema del tiempo. El tiempo
está escrito así por una razón, no es aleatorio que haya decidido colocar los capítulos o que no haya una narración lineal, sino que nos quiere mostrar que el tiempo no es algo lineal, que en realidad no lo es, que sabemos que las consecuencias mm, preceden, no, que las causas preceden a las consecuencias, pero es porque siempre ha sido así. Por ejemplo, si yo cojo este agua no lo voy a hacer porque tengo la botella cerrada, pero si yo echo agua en este vaso, entiendo que el agua va a caer dentro del vaso, pero eso es solo porque siempre ha ocurrido así y a lo mejor un día pues no ocurre, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos Sí, viene a lo decir más que importante. en esto de las consecuencias que dices tú, viene a decir que porque nosotros nuestra percepción del tiempo nos ha llevado a pensar que lo que primero sucede, tal como percibimos el tiempo, que es la causa, es lo que provoca la consecuencia. Pero él dice, si nuestra percepción del tiempo fuera otra, podríamos pensar que es la consecuencia la que provoca que se genere esa causa. Que Eso. tu vaso lo que ha llevado es a que el vacío, es sustituir vacío por agua, y el vacío se ha instalado en la botella y la botella ha echado agua, pero la causa es el vaso y no la botella, ¿no? Bueno, pues es un poquito eso. A ver, es una novela, yo no sé si lo dijo él o lo leí en algún sitio, ¿no? Él es licenciado en filosofía, graduado en filosofía, como has dicho, Sí. hay muchísimas referencias filosóficas, de conceptos filosóficos. De hecho, llega el momento a citar no Hegel, no era A Platón, sí. bueno, sí, a Platón sí, pero no sé luego a qué filósofo, a Hume, Ajá. cita específicamente a Hume y una teoría de Hume, la cita el personaje, ¿no? El personaje proviene de una familia muy singular, ¿vale? De su padre sabemos tirando a poco, de su madre sabemos más, porque cuenta más cosas de ella. Luego, cada uno de los hermanos o sea, tiene varios hermanos muy diferentes, cada uno con una característica como muy singular también. Mm. Incluso uno de ellos llegó a morir. Y esto lo cuento porque muchas veces en la sinopsis sale, en un momento dado, que yo curiosamente pensaba que iba a ser muy al principio, pero es bastante hacia el final. eh, la hermana recluta, ¿no? Como si fuera el equipo A, recluta a todos los hermanos para intentar salvar de la horca a su madre, porque la han acusado de robar caballos. Mm. Pero esto que en muchos sitios sale en la sinopsis, realmente aparece bastante adelante en el libro. O sea, no es que salga desde el principio y sepas que ese es el fin de la novela. Por eso que tú decías que está como un poquito desordenado, que a lo mejor cualquier otro autor eso lo hubiera colocado muy al principio para decirte, mira, esta novela va de que tenemos que salvar a nuestra madre. No, te cuenta muchas cosas antes de llegar a eso. Es curioso. Incluso el final tampoco es un final. O sea, la acción de salvar a la madre está como truncada también, ¿no? Es todo como, por lo que has dicho, un tiempo no lineal. Pero que no es una novela confusa, ¿eh? O sea, no es una novela que Ah, digas, no, bueno, para nada, no. No, 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 o está sea. súper claro todo y todo te queda muy claro todo el rato y sí. Y luego lo que dices tú está escrito, bueno, ya en Seda, yo Seda lo leí también por tu recomendación, por cierto, lo leí hace 1000 millones de años y no lo recuerdo del todo, pero sí recuerdo que era una lectura como muy fluida, era un libro cómodo de leer. Aquí también, mira, por ejemplo, yo sí que me copié un capítulo, bueno, la pareja, no es la novia realmente, es Aleluya. la pareja de Abel, se llama Aleluya. Mm. eh, y os voy a leer un trocito. eh, sí, bueno, yo tengo aquí copiado todo, pero voy a leer solo el comienzo, ¿vale? Este es un capítulo que, como todos los capítulos se llaman por la primera frase, este capítulo se llama Aleluya tiene manos pequeñas y labios orientales. Bueno, se supone que están hablando en la cama después de haber hecho el amor, ¿no? Dice, Aleluya tiene manos pequeñas y labios orientales. Ya debo de haber dicho que una parte de mi mente está reservada a la grata e ininterrumpida tarea de saber que ella está ahí. No importa dónde, pasa por mi vida sin detenerse. Eso es algo que ya sé. Yo soy su hombre, ella es mi mujer. Pasamos sin detenernos. Así es como funciona. No voy a estar ahí el día que te maten, lo sabes, ¿no? Dice, estamos en la cama, desnudos. Después, ¿cómo sabes que van a matarme? No te veo muriendo en un sofá. Ok, pero podría perfectamente caerme por un barranco, que un caballo me desazornara.
ya, ahogarme en un vado. No, tú disparas, a ti te van a disparar. Mm. Pues esa forma de Ella escribir también tan como tan dotes tan adivinatorias, ¿no? sí, incluso, es que todos los personajes están como muy bien hechos, incluso el padre de Aleluya, que es un personaje que sale nada, Nada, sale muy sí. poquito. Mm, Y está súper y sale muy poquito y digamos casi agonizando, no sé si agonizando o no, pero casi, casi, y está súper bien definido para salir lo poco que sale. Están todos los personajes, incluso los hermanos, que es que hay hermanos que no llegan ni a hablar. O sea, mm, solamente hablan de ellos, y dices: "Joder, qué imagen tan clara tienes de cada uno". Por eso no es un libro, o sea, a pesar de todo esto que hablamos, de que contiene mucha filosofía, de que el tiempo no es lineal, de que incluso la trama principal del libro tarda muchísimo en aparecer. A pesar de todo ello, incluso que es como un libro, o sea, muchas de las escenas que pasan es como, ¿qué película te podría decir? Como si hubieran tomado, ¿cómo se llama esta droga mexicana? ayahuasca o Ayahuasca, ¿no? peyote, peyote. Oye, vale, ¿no? Pues como si hubieran tomado eso y son como, pues cuando van a ver a la bruja esta india, como Y lo muy de la bruja india es lisérgicas, muy muy lisérgico, sí. Yo tengo aquí como señalada una escenas muy frase que me gustó, es que tiene como mucha lucidez, lingüística, ¿no? Dice: "Yo no llegué a tiempo para evitar los primeros disparos, pero el muerto sí". No de evitarlos, el muerto llegó a tiempo de recibirlos. claro, Eh, sí, sí. Bueno, pues, eso es, a ver, yo, a ver, tenía alguna cosa más apuntada. Hay una entrevista a Alessandro Barico, por cierto, es que no puedo poner el enlace. Bueno, sí, lo pondremos en las notas del podcast. Si abrís el YouTube o Spotify lo tendréis por ahí. Que lo hicieron en bueno, que está publicada por el periódico y es bastante interesante. Y entonces, en esa, Alessandro Barico dice una cosa respecto al tiempo y al tiempo en general y al tiempo en esta novela, que yo te la comenté por WhatsApp. Voy a abrir el WhatsApp a ver si lo veo. ujú. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver si no lo encuentro, que tiene que estar por aquí. Vale, él dice, estoy resumiendo, ¿vale? Una cosa que dice, los relojes han contribuido a la concepción lineal del tiempo en lugar de la circular. Él dice, cuando teníamos relojes de sol, la concepción del tiempo era circular, ¿no? El sol no deja más que salir, ¿no? Dice, pero la creación del reloj mecánico hizo que viéramos que el tiempo era lineal, ¿no? Y entonces eso nos lleva a lo de las causas, las consecuencias que hemos comentado antes, ¿no? Claro, yo te comenté en el podcast, o sea, perdón, en el podcast, en el WhatsApp, que claro, que yo creo que se confundía, claro, porque los primeros relojes son circulares, son una Sí, eso es imitación lo del que reloj del estaba sol. pensando, que es una imitación del reloj de sol, nunca lo había pensado, pero sí. Claro, es una habitación y el tiempo es circular. Entonces, claro, cuando él dice eso, yo no sé, claro, la entrevista, luego el entrevistador cambia de tema, empiezan a hablar de otras cosas, pero yo me hubiera quedado con la gana de preguntarle, no estoy de acuerdo, o sea, el tiempo era circular y sí, ahora quizás sí que es lineal, porque ahora ya, primero que ya no llevamos, bueno, yo no llevo reloj, hay mucha gente que lleva, pero ya no, normalmente ya no lleva el de manecilla, lleva el de números, y eso sí que es Mm, una suma, es sumar un número tras otro, y ya no pasa a ser circular, ya mm. es lineal, ¿no? Pero, sí que eso me ha sorprendido, ese comentario que hizo. Pero vamos, a mí me parece una novela, es súper recomendable, es muy divertida de leer, está muy bien escrita, es de esta forma de escribir de cuanto menos palabras utilices para contar algo, ¿para qué vas a usar más? Por ejemplo, en lo que os he leído, no sé si os habéis fijado porque lo he leído un poquito mal, dice, estamos en la cama, desnudos, después, ya está. Son 6 palabras, ¿no? Estamos en la cama, desnudos, después. Con eso ya te has situado Mm. y no Em, necesita más, ¿no? Entonces, es la forma que tiene de escribir. No se pierde no sé si era Isabel Allende, que decía, Isabel Allende, claro, escribe en español y escribe en inglés, que cuando claro, había las editoriales, la gente, ¿no? Le mandaban muchos libros a casa. Ella decía que ella sabía cuándo un libro era español o cuándo era inglés. Dice, porque los españoles hablamos mucho, que tendemos a
hacer párrafos muy largos, frases muy largas, descripciones muy largas. Dicen, los libros ingleses, todo eso se elimina, ¿no? Ujú. Pues en este caso es un italiano muy inglés, digamos. Mm. Esto me gusta ¿Quieres leer? también. Sí, Dime. ahora ya puedo decir que en realidad la campana no salió volando a ninguna parte. Habría sido hermoso que lo hubiera hecho, pero por lo que pude ver cayó al suelo como una piedra, sin ninguna poesía, como una piedra. Todo el resto salió disparado hacia el cielo, rebotando por todas partes, pero la campana no lo hizo. Hay que tener cuidado con las campanas, no tienen sentido del espectáculo. Que es curioso, ¿no? Porque las campanas son bastante espectaculares cuando suenan así Sí. las campanas y cuando tañen, pero a la hora de caer no tienen ningún sentido el espectáculo. Bueno, te ha gustado, ¿no? A mí me ha gustado A mí me ha gustado bastante. mucho. Yo la verdad es que te lo dije cuando lo terminé, o te dije, la verdad es que me alegro mucho, te agradezco mucho que hayas elegido este libro porque lo he disfrutado muchísimo. Además, no lo he leído tampoco, así muy rápido ni nada. No es un libro que digas: "Tengo que volver a él", porque como no te lo está contando, no sabes lo que te ¿sabes? Terminas un capítulo y no sabes dónde te va a situar el siguiente. Entonces, no hay pero tampoco es que te deje con intriga, con cliffhanger, ¿no? Sí, Y no, sí. Bueno, pero es como que lo abría y me metía dentro y daba igual que hubiera pasado 3 días sin leer, que me metía completamente dentro y disfruta muchísimo. Y bueno, porque me dijiste que esta es como una especie de segunda parte de Océano Mar y bueno, quiero leerlo. Y también otro que me han recomendado, es que me han recomendado esta historia. Mi tío Ramón, para llevar el apellido Pérez de la Osa, nos obliga a leer Seda. O sea, cuando ya eres una persona adulta y tal, te dice: "¿Has leído Seda?", y te lo regala. Y tienes que leer Seda sí o sí, y luego ya puedes seguir siendo parte de la familia, si no te quitan el apellido. Y el otro día me lo decían, digo: "¿Habéis leído Abel?", porque como son muy de Alessandro Barico en mi familia, y no son tanto de Faulkner, son más de Barico. Y digo: "¿Habéis leído Abel?". Y bueno, no me gustó tanto, es un poco desfragmentado. Y claro, pensaba que no me iba a gustar tanto, que era un poco desfragmentado. Y sí, es un poco desfragmentado, pero me ha parecido maravilloso. Digo, pues si me ha parecido tan maravilloso, tengo que leer más cosas de Sandra Seda. Balico. Lo leí una vez, pero no lo he vuelto a leer. He tenido una edición ilustrada muy bonita, pero como ya lo había leído, pues simplemente he visto los dibujitos, no lo he leído. Océano Mar, o sea, yo no lo he leído, no tanto que sea la historia igual de lo mismo, sino que tiene como, es como un ciclo, ¿no? Pues a lo mejor si esto es una novela sobre el tiempo y las causas, las consecuencias, todo este tema, pues ahí trata de otro tema que está relacionado. No lo sé, yo no lo he leído, no puedo opinar. Mm. Simplemente lo he escuchado que decían eso. A todo esto dijimos que leíamos esto porque parece ser que está bastante enfermo, Alessandro Barico, y puede ser que sea su última novela y que por eso también era un poquito como que es un tema del que se habla mucho, de la muerte en esta Ya, novela. ya, no lo sé Se habla mucho, porque mucho. no es muy mayor, está vivo, pero claro, en Wikipedia no, primero es que no, prácticamente no tiene 67 años ahora. Y no he sabido más y no he buscado eso, tampoco quiero yo indagar en las Bueno, enfermedades de la gente. sí, no, deja. No, Bueno, no pues sé, la no. recomendamos mucho, recomendamos a Muy, leerosla, os muy, va a muy gustar recomendable. mucho. Le ponemos el sello de recomendado. Tenemos que hacer un sello de libro recomendado por Cierra Libros. ¿Verdad? ¿Eh? Que te lo haga Jara. Así que lo haga así, tal, pum, le ponemos el sello. El cuento en el que quedarse a vivir de hoy está en este libro, Azul Ruso, que es de Patricia Esteban Erlés. El libro es de Páginas de Espuma, la editorial. Y Patricia Esteban Erlés es zaragozana, como tú, Fernando, solo que ella es de la ciudad de Zaragoza. Nació en el año 72 y ha publicado Yo, los libros. Esta biografía está un poco anticuada porque el libro es del 2010 y estamos en 2025 y ha publicado un montón de libros más. Pero bueno, es curioso también eso, ¿no? Aquí había publicado Abierto para fantoches, tuvo el premio Narrativa Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, y Manderley en venta.
Sus cuentos han sido recogidos en distintas antologías y colabora con diversos medios de comunicación y tenía un blog incluso en este libro. Fíjate que si hace tiempo que Manderley en venta, que aquí estaba publicado Premio de Narración Breve en la Universidad de Zaragoza. Lo publicó Tropo, ahora está publicado por Páginas de Espuma. Se puede encontrar con algún cuento más de los que tenía en la primera edición. Y bueno, ha escrito una novela, ha escrito un libro de artículos periodísticos, ha escrito varios libros de cuentos más, un libro de microrrelatos, en fin. Un Bueno, programa de radio. sí, 2 programas de radio, El Lessing Noir y El Sillón de Terciopelo Verde. Bueno, pues Color Fin del Mundo es un cuento que tiene esta página, esta y esta. Es un libro, es un cuento muy corto y que empieza así. Tuvieron la última discusión exactamente 5 minutos antes del fin del mundo. 5, ni uno más ni uno menos. Así es como empieza. No se puede poner una discusión en mejor momento, ¿eh? No se ¿Verdad? puede poner una discusión en... Y la última discusión, es que es la última, no es una discusión, es la última. Y fue 5 minutos antes del fin del mundo. Bueno, es un cuento, ¿sí? No, quiero decir que está en nuestra web, que lo podéis saber, aún podéis leerlo si queréis, Sí, y es muy cortito y ahí, claro, y no la afecta que podéis buscar. ahora hagamos spoiler absolutamente. Es Como un hemos cuento de una... dime, ¿Cuento? ¿Digo el este o no? ¿el qué? Un resumen, una Ah, esta sí, del... sí, 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 claro. Vale, es un cuento como he empezado en que una pareja discute y rompe su relación 5 minutos antes del fin del mundo y cuando discuten y él se va a ir de la casa, el mundo se derrumba desde su ventana. O sea, ellos están en su piso y se derrumba el mundo de ahí fuera, incluso se cae una de sus habitaciones también y cada uno se queda quieto en una zona diferente de la casa y bueno, es hasta que todo para y retoman un poco como la rutina o algo así, ¿no? Sale el sol al final del cuento. Bueno, pues hemos recibido bastantes comentarios sobre Ah, sí, esto me gustaría decir lo que de Olas y Mares, Marta Sánchez Payerpag, lleva varios talleres literarios y de escritura y han leído en sus talleres este cuento y entonces nos han mandado, creo que son 1, 2, 3 comentarios sus talleristas. Y también tenemos un comentario de la propia autora y también, por supuesto, nuestro querido Alfredo nos ha mandado un mensajito. vale, pues mira, como el primero va en audio, que son como 40 Sí. segundos, ¿vale? Lo Mm. pongo ahora, ¿vale? Y lo escuchamos. Un pequeño comentario sobre Color del fin del mundo. La primera parte habla de ruptura, de su ruptura. Algunas descripciones son dramáticas, como por ejemplo la habitación del hijo que nunca llegaron a tener, o la maleta abierta como una garganta. Otras descripciones son más suaves, como por ejemplo los cristales azules del búcaro. Pienso que el color fin del mundo estaría en la destrucción, en el miedo que sienten, en sentirse solos. Creo que al final egoístamente se buscan. Pues eso es lo que nos comentaban. ¿Qué te ha parecido, Ana? Pues sí, que me parece muy acertado lo que dice. Es que en la escritura de Patricia, por ejemplo, los adjetivos no solo son muy importantes, es que ella adora encontrar esa unión entre un sustantivo y un adjetivo, ¿no? Entonces, ese búcaro azul, espérate que lo... Ah, no, ella acaba de estrellar contra la pared un jarrón azul que nunca le había gustado demasiado. Ahora no sé dónde está el búcaro. Bueno, a Patricia le gusta, o sea, Patricia escribe sin que sobre una palabra ni falte una palabra, con mucha musicalidad.
y con esos hallazgos poéticos, podemos decir también, de sustantivos y adjetivos. Y bueno, pues eso, me parece que está muy interesante. Y luego lo que dice también el comentario del fin del miedo, del color fin del mundo, ¿no? Que tiene que ver con el miedo y con el dolor que siente uno ante la ruptura, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, además es un libro, y ya hablo ya de memoria, y mi memoria es bastante frágil, pero yo creo recordar que este libro era como muy azul, o sea, había azules de todos Sí, los tipos y de sí. todas las gamas en todos los cuentos, ¿no? Entonces, el que haya un búcaro azul o un cristal azul o un no sé qué es una constante a lo largo del libro, pero como tú dices, o sea, realmente la historia que cuenta es simple, pero le dota de trascendencia y de poesía y de significado muchas veces a base de adjetivos y de cosas que pasan y de situaciones adjetivadas, ¿no? Mm, Entonces, es una forma de escribir quizá no todo lo contrario, porque no es exacto que sea todo lo contrario, ¿no? Pero utiliza otros recursos diferentes, por ejemplo, para lo que podría hacer Alessandro Barico, utiliza otros recursos para lograr efectos muy similares, ¿sabes? sí. Llegan al mismo sitio por distintos caminos. Mm, Te leo un comentario muy cortito, es una frase de Analía San Román, del taller de escritura de Viloria. Dice, la fractura del universo interno se ve reflejada en el mundo exterior, completamente cierto, esto es acotación mía, como un instinto, perdón, empiezo otra vez. La fractura del universo interno se ve reflejada en el mundo exterior y como un instinto primitivo, el hambre, los conecta con su antigua rutina de amor. Hostia, lo de que la fractura del universo se ve reflejada en el mundo exterior, completamente de acuerdo. Lo mm. de que el instinto primitivo los conecta con su antigua rutina de amor, Ya, no sé. No sé si lo acabo de entender. bueno, ¿Si lo porque acabo de entender? se refiere a que al final dice, salió al pasillo a través del hueco que dejó, bueno, él sintió hambre, ¿no? Sintió un nudo Ah, de vale, hambre vale, en el vale, centro del vale, 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 estómago. vale, vale, Y se salió vale, al acabo de pasillo a entender, sí. través del hueco que dejó el cuarto de los trastos. Al hundirse pudo ver que ella caminaba en dirección a la cocina y sintió un enorme alivio. Vale, vale, sí, sí, Es vale, el es que encontrarse en estaba la entendiendo. cocina, ¿no? Puede ser que él piense que ella le va a cocinar algo o Sí, 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 simplemente no, no. que es la rutina de encontrarse en la cocina, ¿no? No, no, fallo mío, Analía, sí, que ha sido fallo mío. Ahora cuando lo ha leído Ana y se ha dicho a qué se refería, lo he entendido perfectamente. Sí, sí, tienes toda la razón, es así. O sea, eh, al final, la vuelta a la rutina, o sea, el instinto primitivo es la supervivencia, ¿no? Quizá, ¿no? Es el que Claro, te dice, bueno, pues vale, pues habrá que seguir, ¿no? O sea, vale, se ha destruido el mundo, ha desaparecido todo el mundo menos nosotros, habrá que cenar, eso, habrá que cenar. habrá que cenar. Vale, y tenemos otro comentario de, no sé de cuál de los talleres de escritura que lleva Marta es un chico que se llama Alex. Sí, Primero he de decir que me ha gustado. Lo entiendo como metáfora de lo que simboliza una ruptura. Cómo todo se viene abajo. Uno de los miembros de la pareja decide romper. Hay una agraviada que lo veía venir. Otro que por un momento vive la ilusión de la liberación, de lo nuevo. Pero después del cataclismo, del dolor, del daño, en este caso, entiendo que la vuelta a la rutina le supone un alivio. Ella, que a pesar de que le duele, sigue viva. Y en él aparece el conformismo, la seguridad de lo que ya ha conocido. Sí, la parte de ella, que a pesar de que le duele sigue viva, no, quiero decir, yo he leído el cuento, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero sí, desde luego, el conformismo de él, pues lo que decíamos, ¿no? Pues vale, pues acaba el mundo, pero vamos a cenar. Eso sí que sí, creo que pasa. Yo, ahora leeremos, si quieres, bueno, y escucharemos lo que tengas que decir tú, porque tú estos cuentos, como dices, casi te los sabes de memoria. Yo dos cosas que sí, bueno, o más que dos, una sobre todo, que no creo que han citado ninguno de los comentaristas, es el silencio. Porque aunque es una ruptura de pareja, realmente no los oímos hablarse, mm, ¿sabes? No estamos oyendo la discusión, no hay.
bueno, están discutiendo, están Bueno, rompiendo, él se quiere ir. silencio relativamente, porque hay un momento en el que hay un Sí, estruendo. no, pero yo digo silencio de ellos. O sea, que Sí, es una pareja discutiendo, rompiendo, que no se van a volver a ver, al margen de que se vaya a acabar el mundo, ¿no? Pero no los estamos escuchando discutir. ¿Vale? Es ya, muy. porque ya han tenido la última discusión, ya no pueden discutir más. O sea, ya llegamos cuando acaba de pasar la discusión, ya no vamos a escuchar la discusión, pero nos la podemos imaginar porque ya la hemos vivido esa discusión, ¿no? Creo que todos hemos vivido esa última discusión en algún momento y por eso no lo escuchamos, porque después de la discusión viene un silencio, además. Viene el que ya no quieres hablar de nada con esa persona. Y eso es otra cosa que quería comentar, y es que el egoísmo de ambos, ¿no? Hace que, a pesar de que todo el mundo se destruye o todo a su alrededor son incapaces de salir de su silencio. O sea, ¿no? De decir, oye, ¿estás bien? Vamos a ver cómo. No. O sea, está destruido todo a su alrededor, pero su conflicto personal es más poderoso que el conflicto exterior, y de este modo no, ¿cómo se dice? No son capaces de superar su conflicto para superar el exterior, sino que deciden seguir enrocados en ese silencio de unos con otros. Ya, yo es que tengo mi conflicto de alguna manera con este cuento, porque como yo lo que entiendo es que es una metáfora, ¿sabes? O sea, en realidad, ¿qué es lo que he sentido siempre al leer este libro? Yo veo la metáfora, ¿no? ¿Sabes? Es la metáfora de que cuando se termina una relación, más un matrimonio que han querido tener hijos y no los han tenido, o sea, la habitación del hijo es la que se cae de su casa, ¿no? Eh, cuando se termina una relación, el mundo se acaba. Se acaba el mundo, esto le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Lo que pasa es que no lo ve y aquí nos lo enseña. Es como, ¿cómo puedes llevar la metáfora hasta las últimas consecuencias? Pues el mundo se acaba, pero lo puedes ver, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el mundo sigue ahí, que tú sales a la calle y te dan ganas de gritarle a la gente, oye, que el mundo se ha terminado, ¿sabes? Que ya no voy a discutir más con esta persona, ya no voy a hablar más con ella, ya no voy a estar más. Entonces yo veo esa metáfora y por eso que de todas maneras el amor en sí, ¿no? Las relaciones y todo eso, cuando hay crisis se vuelve uno muy egoísta, igual que en una depresión solo uno mira su ombligo, porque es tan fuerte lo que te está pasando que todo lo demás desaparece, ¿no? Y yo, eso es lo que me pasa a mí, que yo veo la metáfora por delante de esta historia y me encanta este cuento porque permite o sea, te permite ver cómo el mundo se puede terminar de verdad, ¿no? Como no es solo lo que uno siente, sino que puedes hacerlo real. Es como una especie de justicia poética a todas esas rupturas que nos han hecho tanto daño para mí. Pues bueno, como has hablado de eso, te Mm, voy a leer nuestro último comentario externo vale, gracias. de nuestro amigo Alfredo, evidentemente, Alfredo Sendinestrillas, que nos dice: Hola, Ana y Fernando. Os envío mis impresiones tras leer el relato Color fin del mundo, que me parece una metáfora del final de una larga relación de pareja, justo en el momento en el que todo se hace evidente, y ese final se desencadena como un cataclismo, algo que el relato describe francamente bien. Me gusta especialmente esa imagen del sobresalto de la pareja cuando se hunde la habitación del hijo que no llegaron a tener. Hasta ahora te está clavando todo lo que has dicho. Estáis coincidiendo en todo. No te llamarás Alfredo, Ana. Me resulta interesante cómo se comportan cada uno de los miembros de la pareja. Ella se alegra de seguir viva, de haber sobrevivido al cataclismo, a la ruptura de la relación. Él, por el contrario, piensa en esa otra mujer a la que ama realmente y que no volverá a ver ni pasará la vida con ella como desea. El final me resulta sorprendente, tal vez ambiguo, cuando todo ha pasado, después de la noche en vela, cuando comienza el nuevo día de una nueva vida, y él se alegra de que ella siga viva y se siente aliviado. En ese momento siento que se condenan a una vida de reproches sin amor, a una vida de expectativas incumplidas, pero por otra parte, en ese alivio interpreto que puede quedar en el fondo algo de amor de la pareja, una esperanza. Saludos, Alfredo.
Eh, o a lo mejor simplemente es hasta el próximo fin del mundo. Quiero decir, él ha dicho que no, que les queda algo de amor, que no sé qué, que una esperanza y tal. Pero al final puede ser simplemente que sí, que puede haber una esperanza de una cierta continuidad de la relación, que yo creo que es un análisis, es decir, muy competente Sí, sí, y muy sí, sí. acertado, ¿eh? Pero que al final a lo mejor sí hay un resto que les obliga, bueno, en este caso les obliga a las circunstancias externas a seguir juntos hasta el siguiente fin del mundo, hasta la siguiente guerra nuclear, ¿no? Yo Mm. tenía una pareja que decía que cuando las parejas rompían, sobre todo si se rompía después de muchos años, ya malas y tal, dice, era como una bomba nuclear, ¿no? Se arrasaba todo. Pero claro, eso permitía que se volviera a construir. Dice, la putada es cuando es una bomba convencional que no tira bajo los edificios. Dice, mata todo lo que hay, pero los edificios siguen. Dice, con lo cual estás construyendo algo sobre lo que había. Dice, si es una bomba nuclear y se destruye del todo, lo que te queda es un solar. Y ahí puedes hacer edificios nuevos, ¿sabes? Pues eso, yo creo que es un poquito eso, es lo que has comentado tú, lo que han comentado todos nuestros comentaristas, es una metáfora pues, del final de una pareja. Del final, no final, porque realmente no es un final. Y te iba a decir también, no sé si recuerdas un anuncio, un spot publicitario que era de una pareja que estaban en una casa y entonces la casa se partía por la mitad y era como una especie de danza en la casa en la que se iba uno para abajo y el otro y se sujetaba no sé qué y era la casa partida exactamente por la mitad y a mí ese anuncio es posterior a este cuento y a mí ese anuncio era como si le hubieran puesto imágenes a este cuento. No recuerdo, No recuerdo. es de estos anuncios que sirven para que te acuerdes del anuncio, pero no de lo que anunciaban. Pero no sé si era de Adidas, Nike o algo parecido, pero No a lo recuerdo. mejor era de una lavadora, no lo sé. Bueno, y también tenemos un comentario de la propia autora, Y ¿no? Que tenemos vamos a un poner. comentario de la propia autora maravilloso. El cuento Color fin del mundo pertenece a mi libro de relatos Azul Ruso, que fue publicado por Páginas de Espuma en un ya lejanísimo 2010. Todo el libro es bastante triste. Se llama Azul Ruso y se podía haber llamado y estuvo a punto de llamarse Periodo Azul por la pintura de Picasso y por las connotaciones que tiene el color azul como color de la tristeza, en el blues de los esclavos, en la poesía modernista. También es un color muy valioso en obras de arte desde la Edad Media, porque era un color llamado azul ultramar que había que traer justamente de lejos y que se utilizaba casi siempre para prendas muy especiales como los mantos de vírgenes. El caso del cuento, Color fin del mundo, indaga en la tristeza o en el dolor, en la impotencia que genera el fin de una relación amorosa. Todo el libro tiene que ver con la pérdida, con la certeza de que nada es para siempre, con una visión desesperanzada a veces de la vida y de las relaciones, pero en modo alguno fatalista. Creo que es un libro que supone de alguna forma la certeza o la esperanza también de que llega un momento en que nada puede salir peor y todo mejorará, ¿no? La idea de Color fin del mundo nace de la envidia profunda que siento por Ray Bradbury, que es un experto en cuentos de apocalipsis vitales, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de qué haríamos cada cual si tuviéramos la certeza de que, como ocurre en un cuento de Bradbury, todo va a acabarse en unas horas, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿A quién buscaríamos? ¿Qué elegiríamos hacer? ¿Qué nos atreveríamos a hacer? ¿No? ¿Qué haríamos por última vez sabiendo que es la última vez? ¿No? Que es un conocimiento que muy pocas veces tenemos. ¿Cuándo va a ser la última vez que vamos a hacer algo, que nos va a pasar algo? Es un cuento en el que trabajé mucho la idea del final de un amor, casi como
como la primera ficha de un dominó que se va derrumbando, ¿no? Que se va extendiendo ese final por todas las demás vidas y por el resto de los seres que habitan el planeta, a partir justamente de la despedida o de la ruptura entre dos amantes, ¿no? Yo creo que todo el libro habla de la sensación de que algo se ha terminado para siempre, y que este cuento pues se centra sobre todo en una historia de amor que para los amantes, cuando amas, siempre te vuelves algo egocéntrico y crees que es lo peor que puede pasar, ¿no? En ese momento, el final de esa relación, y extrapolas o extiendes, diseminas todo ese horror de vacui del final, ¿no? De cómo vas a seguir adelante sin la persona a la que quieres. Se contagia el universo entero por culpa de tu certeza de que eso es terrible y apocalíptico, ¿no? Como digo, es un libro balsámico. Para mí supuso el final de un periodo personal muy difícil, muy, muy teñido de azul, y, y también la primera vez que me planteé que en los libros el color podía tener un valor sinestésico global, ¿no? Que podían ser libros en los que brillara sobre todo un tono, una gama cromática. Y es algo que he intentado ya, o que me ha salido a hacer de una manera más o menos natural en el resto de los libros que han venido después. Bueno, pues ya súper interesante, ¿no? Y que nos confirma las teorías que de todas maneras, o sea, me parece maravilloso tener el comentario de la autora, porque sí, porque yo siempre he tenido esa interpretación del cuento y cada uno tendrá la suya, pero está bien ver que está confirmado. Hay veces que no, que uno tiene una interpretación totalmente diferente con la que se escribió. Y me parece muy bonito también que has comentado tú antes lo del libro azul, pues ya sabemos todo esto de los libros. Nada, me gustaría agradecerle a Patricia que nos haya mandado su comentario y que nos haya contado todas estas cosas maravillosas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Alex, a Analía y a Alfredo, y vale, lo Mari diremos solo Carmen, Mari perdón, Carmen. Mari Carmen. Vale, Mari Creo que Carmen, Analía, Alex y sí. Alfredo, y también evidentemente a Patricia. Muchísimas gracias a todos pues por vuestras palabras sobre este cuento en el que quedarnos a vivir. ¿Y sabemos cuál es el mes que viene? No, porque el mes que viene Vale, cierto, enero, y que lo el mes que viene diremos no viene. en el programa de enero, diremos cuál es el cuento de febrero. Bueno, Fernando, pues hasta aquí hemos llegado. Has dicho que era el capítulo 84. 84. 84, madre mía, cómo pasan los 7 días. temporadas. Sí, 7 añitos haciendo esto. Sí. Se lo contaba. Una pandemia Se lo contaba ayer a una compañera de trabajo que nos pusimos a hablar de libros y tal. Digo, yo llevo haciendo un podcast literario 7 años. Y dije, ostras, es que cómo pasa el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. 7 años, una pandemia, una dana, danas muchas, pero grave una, un volcán. Fíjate, lo hemos pasado juntos. Varios gatos. Varios gatos. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias hoy a un montón de personas, a Mari Carmen, a Analia, Alex, Alfredo, Patricia, muchas gracias a Ana Nuria Corral por el logo, a Chas Matuszewski por los jingles y la música, a Jara y Alejandra por las cortinillas y por las reseñas que de momento no nos llegan. Que nos haga un pequeño vídeo, no pasa nada, aunque no sea una reseña. Comparte un vídeo de tu hija, que es una gran actriz aquí. Y muchísimas gracias, Fernando. Este episodio especialmente por tus estupendas desnoticias, que nunca te doy las gracias, y por elegir a Abel como lectura de este mes, que me ha encantado.
Pues muchísimas gracias a ti, evidentemente, muchísimas gracias a todos los que nos oís, a todos los que Eso nos también. escucháis, mandarnos comentarios en WhatsApp, en audios, vídeos, escribir, no sé qué, tenéis el correo, podéis hacerlo en mi plataforma, en el Facebook, decirnos cosas, insultarnos, gritarnos, alabarnos. Y ya puestos, ¿qué hacemos? Vamos a contar qué vamos a hacer el año que viene. Sí, bueno, es el año que viene, en realidad. El episodio que viene. Y el próximo episodio queremos que nos recomendéis libros, uno a Fernando y otro a mí. Entonces, todas las personas que quieran recomendarnos libros nos pueden escribir al mail, que tú te lo sabes, hola@cierralibroalsalir.es. Por ejemplo, no, bueno, mejor a cierralibroalsalir@gmail. Vale, más fácil, cierralibroalsalir@gmail.com, a mi WhatsApp, a Facebook, a Instagram, a Twitter, ¿no? X, pues nos podéis mandar allí vuestros libros, recomendaciones, no, si queréis decir algo, si no queréis decir nada, nosotros buscaremos el libro y haremos una lista de los libros y diremos quién nos los ha recomendado. Y nada más, creo que nada más. Eso será el próximo, o sea que tenéis unos... No lo dejéis para el último día porque si no, no nos da tiempo a buscar los libros. Y que todo el mundo tenga unas felices vacaciones de Navidad, un feliz puente de diciembre, que leáis mucho, que seáis muy felices y... Cierra el libro al salir. Bueno, en mi caso es la libreta, es una libreta, no tengo libro. Pues Cierra la libreta al salir. azul ruso.